Para todos, muy buenos días. Queremos llamar su atención porque ya estamos listos para entrar en materia, ¿verdad? El segundo día. Espero que hayan tenido un buen descanso y con buen ánimo y poder compartir y socializar el día de hoy en este segundo día del Seminario Internacional Ordenamiento Territorial y Ciudades Sostenibles desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Viceministerio de Ordenamiento. Le damos la bienvenida a todos y todas. Ya está con nosotros el viceministro Domingo Matías, todo su equipo, y agradecerles a todos ustedes de las diferentes sectoriales, también invitados especiales, directores encargados. Les agradecemos de todo corazón también. Nuestros invitados internacionales sean bienvenidos a la República Dominicana y también a este evento internacional. Les agradecemos de parte del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional. Muchísimas gracias a todos y todas. Vamos ahora a entrar en materia antes de la primera conferencia y vamos a hacer una retroalimentación. Vamos a recapitular algunas cosas de las que pasaron el día de ayer, el primer día, y para eso queremos invitar a la encargada del Departamento de Ordenamiento Territorial regional de nuestro viceministerio para que tenga esta parte especial. Quiero que la reciban, ¿por qué no?, con un fuerte aplauso a Erika Oviedo. Bienvenida y muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Buenos días, sean todos y todas nuevamente bienvenidos a este seminario internacional sobre ordenamiento territorial y ciudades sostenibles. El equipo que forma parte de este Viceministerio de Ordenamiento Territorial, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se siente sumamente satisfecho con los avances que se han tenido en materia de ordenamiento territorial en los últimos años y en nuestro país, evidentemente. El día de ayer, pues fue un día que marcó un precedente. Pues tuvimos el honor de reconfirmar el compromiso que ha tenido nuestro excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, de continuar territorializando las políticas públicas. ¿Qué dijo el presidente? El presidente habló de que el compromiso es construir el desarrollo donde vive la gente. El día de ayer también contamos con el honor de las palabras de nuestro ministro, el señor Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien compartió con nosotros logros importantes en materia de ordenamiento territorial, de los logros que ha tenido el MEPIT en los últimos años, tales como la promulgación de la Ley 345-22 sobre regiones únicas de planificación. Esta ley viene a reorganizar las regiones de nuestro país en materia de planificación del desarrollo, y también la ley que nos trae hoy día aquí en este evento, la Ley 368-22 sobre ordenamiento territorial, uso de suelos y asentamientos humanos. Esta última es una ley que establece e instruye a todos los dominicanos a el marco regulatorio del ordenamiento territorial en todos los niveles político-administrativos. ¿A través de qué? A través de los instrumentos de ordenamiento territorial que el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial establecido en esta ley pone a disposición. El ministro Isa también expresó el compromiso que ha tenido el MEPIT en llevar a término la propuesta de reglamento de aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, el cual será sometido en los próximos meses a un proceso de consulta pública, anunció nuestro ministro. A su vez, mencionó que serán dictadas lo que ustedes ya conocen como las normas subsidiarias regionales de planificación, tal y como también establece la Ley 368 de ordenamiento territorial. Es importante destacar que la formulación de los instrumentos de ordenamiento territorial contarán o han contado los que están siendo formulados en la actualidad con una participación activa de los sectores tanto sociales como de gobierno. Y obviamente, ¿cómo no hacer mención del instrumento que por mandato constitucional deberá orientar las decisiones de carácter nacional sobre cómo usamos y ocupamos el territorio nacional, compatibilizando las diferentes políticas sectoriales con el objetivo de gestionar y aprovechar los recursos naturales
para poder alcanzar el desarrollo sostenible, promover la cohesión territorial y evidentemente mejorar la calidad de vida de todos y todas. Y con esto me refiero al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que según nuestro ministro el día de ayer mencionó que se encuentra en su fase final de formulación y que lo vamos a estar entregando en los próximos meses para que luego pase a un proceso de promulgación mediante ley, tal como establece nuestra Constitución de la República. También el ministro habló de los avances que hemos tenido en materia de formulación de planes municipales de ordenamiento territorial, así como también mencionó otro sistema que establece nuestra ley de ordenamiento territorial, que es el Sistema Nacional de Información Territorial. Este sistema va a permitir el acceso a información geoespacial y a la formulación de planes, programas y políticas. Mencionó específicamente en cuanto a los planes municipales de ordenamiento territorial que los mismos están siendo alineados a la política de gestión de riesgo de desastres y cambio climático. Nuestro ministro hizo ayer mucho énfasis en eso. Este instrumento de ordenamiento a escala municipal permitirá establecer la clasificación y la calificación de los suelos en nuestro país. Y la calificación esta que es permitida para cada caso y para cada uso de suelo. El señor Pavel Issa, además ayer destacó la reforma de ley en gestión de riesgo de desastres, así como la estrategia de desarrollo baja en carbono y resiliente a largo plazo. Manifestó la importancia que tiene el sistema de recopilación de evaluación de daños, el conocido CIRET-RD, el cual permite cuantificar los daños y también las pérdidas económicas a partir de los desastres que han surgido en nuestro país en los últimos años. Nuestro ministro culminó su ponencia expresando que el ordenamiento territorial es posible mediante la activa participación de todos y todas. Y bueno, contarles también un poquito de que el día de ayer, luego del discurso del ministro, tuvimos el honor de recibir las palabras de nuestra alcaldesa, anfitriona del Distrito Nacional, la señora Carolina Mejía, quien expresó que pensar y planificar el futuro de las ciudades ha sido un desafío, ha sido un reto importante, pero también ha sido una oportunidad. Y ella mencionó que debe humanizarse el promover un desarrollo equilibrado, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. La disminución, mencionó la señora Carolina, de las áreas naturales que se ha dado debido a la expansión urbana nos ha obligado a todos a tomar medidas importantes de regulación. La alcaldesa manifestó que el POT Capital, el Plan de Ordenamiento Territorial de la capital, ha sido una herramienta fundamental para materializar esa visión de una ciudad segura, avanzando de forma significativa en la implementación de ordenanzas municipales que hasta el momento ha tenido una cobertura en el Distrito Nacional de un 47% y a la fecha un 76% de normativas se han podido generar a través de su gestión. También el día de ayer contamos con la magistral participación de la senadora de nuestro Distrito Nacional, la señora Farideh Raful, quien fue una figura clave para esta ley de ordenamiento territorial que nos trae a este evento, que es nuestra ley cumbre, nuestra ley insignia, y que tenía tantos años ahí a la espera de ser promulgada. Siendo parte, la señora Farideh, de la comisión bicameral con los equipos técnicos, donde sometió artículo por artículo, palabras de ella, a debate de estos artículos ante los sectores y ante las distintas comisiones de la Cámara del Senado. Expresó que proyectos de ley como el de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos han transformado la estructura de los países y han traído un cambio y una justicia social en el caso de nuestro país, República Dominicana. Luego de la señora Farideh, con una gráfica presentación de nuestro viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, el que ha hecho posible este evento, el señor Domingo Matías, indicó que la República Dominicana sí expresó, inició su magistral presentación, indicando que la República Dominicana es urbana
¿Y por qué es urbana? Es urbana por la expansión sin regulación que ha tenido a través de los años, con una concentración del 40% de la huella construida, así lo mostró en los mapas que pudimos ver el día de ayer, concentrándose ese 40% en las principales ciudades, Santo Domingo y Santiago. El viceministro Matías expuso además los avances que se han tenido en los municipios. Desde el Viceministerio de Ordenamiento Territorial hemos asistido a varios municipios en los últimos años, muchos, para la formulación de su instrumento de ordenamiento territorial, resaltando algunos de los conflictos que se ejercen hoy día sobre el uso del suelo. ¿Cuáles son? Principalmente los suelos productivos, todos sabemos, las áreas protegidas, las zonas costeras y las áreas de alta importancia ecosistémica. Destacó a San Francisco de Macorís como un territorio de alta exposición a efectos de inundación. Pepillo Salcedo, por el reconocimiento que tienen sus patrimonios naturales. Verón Punta Cana, por ejemplo, que es uno de los municipios priorizados por el mismo presidente de la República, que ha tenido un crecimiento de la superficie abismal, de la superficie construida, pasando para el año 2010 de un 10.25 kilómetros a un 12.8 kilómetros al 2024. Mostró el viceministro además los avances que hemos tenido en los municipios Yamasá, Miches, Puerto Plata, Moca, indicando que para el próximo cuatrenio se estarán impulsando desde nuestro viceministerio de Ordenamiento Territorial nuevos planes municipales que transformarán cada espacio, porque el cambio nace de la gente y para la gente. Palabras de Domingo Matías. En el acto inaugural, ya para ir cerrando esta parte del acto inaugural, contó también con la presencia del señor Guaracuya Cabral, quien nos agradó con unas solemnes palabras en representación de los alcaldes del país, expresando que la clave del éxito ha sido la sinergia virtuosa entre las distintas entidades y los distintos estamentos de la municipalidad, basado en el consenso robusto y planificado, el enfoque colaborativo e integrando las diversas perspectivas para reflejar el sentido de pertenencia de los ciudadanos y las ciudadanas. Don Guaracuya expresaba que nadie más que la gente conoce su propio territorio. Y finalmente, para el acto inaugural, tuvimos las palabras, el honor de disfrutar de las palabras de nuestro presidente de la República, quien expresó que el ordenamiento territorial es una de las leyes más importantes que se han impulsado desde su gestión. Es una ley fundamental, decía él, para la sostenibilidad ambiental, pero también económica, priorizando los territorios que atraviesan los retos más importantes. Y decía él, evidentemente tratando de llegar a la mayor cantidad de población posible, la mayor cantidad de ciudadanos. La oportunidad de desarrollar la guía y el camino organizado para el desarrollo. El presidente decía seguir creciendo en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Luego de este acto protocolar que cerró con las palabras del presidente de la República, pues tuvimos el honor de empezar una serie de paneles, de conferencias magistrales con la participación de personalidades que se han destacado en el ejercicio de hacer territorio, iniciando con las palabras de esta parte y de esta jornada de la mañana con la señora Claudia Erasme. Claudia Erasme es ex jefa de diseño urbano para la ciudad de Nueva York, quien exaltó que una ciudad para las personas es una ciudad que genera valor. Y luego de ahí empezamos entonces a tener una serie de paneles importantes en el marco de las ciudades como espacio para la gobernabilidad democrática. Fue el primer panel que se desarrolló durante el día de ayer y contó con la participación del director de promoción de Consejo de Desarrollo, el señor Horacio Medrano. Horacio expresó unas palabras que son muy valiosas. Expresó que debemos avanzar hacia una nueva forma de gobernanza ante la complejidad de nuestras ciudades, las cuales requieren que los actores sociales, esto es muy importante, evolucionen y desde la condición que ellos tienen ahora de sujetos pasen a una condición de actores activos. Los señores también Julián Roa y César Pérez dieron cátedra sobre la evolución histórica de la legislación dominicana y de la importancia de ordenar el territorio contando con un marco legal que permita regular estos territorios.
También tuvimos el día de ayer el panel sobre ciudades resilientes y adaptadas al cambio climático. Se contó con la brillante participación de la señora Mercedes Feliciano, quien es directora de Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático del MEPI, de nuestro ministerio, quien también dio unas brillantes palabras con todos los avances que se han tenido en materia de gestión de riesgos. También contamos con la participación de la viceministra Milagro de Camps. Ella es viceministra en Cambio Climático para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y contamos también, acompañando a las damas, al arquitecto magíster en Planificación Urbana y Gestión Municipal, el arquitecto Marcos Gómez, quien nos contó un poquito sobre la experiencia que se ha tenido desde el proceso de formulación del Plan Municipal de Ordenamiento del municipio de San Francisco de Macorís. Finalmente, la jornada concluyó del día de ayer con la conferencia magistral sobre Plan de Ordenamiento Territorial y Cambio Climático, enfoque multidimensional y visión de implementación, con la experiencia que se ha tenido en Colombia a cargo del conferencista internacional Santiago Salamanca. Con esta conferencia se cerró la jornada de ayer y nos compartió Santiago la importancia de promover el desarrollo institucional a partir de la creación de capacidades institucionales. Aquí habemos muchos que trabajamos para el sector central, del gobierno central, y la importancia de crear y de generar estas capacidades. Decía Santiago que es vital para poder hacer una efectiva gestión del ordenamiento territorial y del cambio climático. Y bueno, con esto terminamos la jornada del día de ayer y agradeciendo nuevamente su presencia. Muchas gracias y esperamos que disfruten la jornada del día de hoy. Bien, queremos agradecer a Erika Oviedo por llevarnos de la mano de toda esta relatoría de lo que sucedió el día de ayer. Y el viceministro ayer domingo, cerrando con broche de oro, les dio un avance a todos ustedes de los que vamos a presenciar, a compartir en el día de hoy en este segundo encuentro. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra jornada y vamos a abrir con una conferencia magistral ahora con un invitado internacional. Y comparto con ustedes simplemente algunas pinceladas de su hoja de vida, que es muy extensa, por supuesto. Estudió economía en la Universidad Nacional de Costa Rica y posee una maestría académica en política económica con énfasis en economía ecológica y desarrollo sostenible del SINPE UNA. Además, cuenta con una maestría en estadística, título obtenido en la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa el doctorado en economía, instrumentos del análisis económico en la Universidad de Cantabria en España. Actualmente es el director general del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Quiero que le reciban con este tema, Territorios Inteligentes y Sostenibles, innovando para un futuro mejor. Desde Costa Rica, con nosotros Marco Otoya Chavarría. Le damos la bienvenida a la República Dominicana de parte de nuestro ministerio, muy agradecido, y espero que disfrutemos esta jornada con nuestro invitado. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar acá el día de hoy con ustedes. En realidad, pues un especial agradecimiento al Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, particularmente al señor Domingo Matías, quien nos ha cursado esta invitación para poder el día de hoy contarles un poquito de la experiencia en el caso nuestro, en el caso costarricense, en el tema de ciudades inteligentes y sostenibles. Un cordial saludo también pues a las alcaldesas, a los alcaldes, a todo aquel personal de los gobiernos locales o municipales, así como al personal del ministerio que hoy nos acompaña y otras personalidades de instituciones públicas
privadas y la academia. En ese sentido, pues el día de hoy quisiera comentarles un poco de un proyecto que desarrollamos o iniciamos a desarrollar en el SIMPE hace alrededor de 5 años sobre el tema de lo que nosotros hemos denominado ciudades inteligentes y sostenibles. Por eso es que en el marco de esta actividad hemos querido denominar la presentación Territorios Inteligentes y Sostenibles, innovando para un futuro mejor, en el sentido de que las innovaciones no son solo desde el punto de vista tecnológicas, sino también las innovaciones obedecen a procesos y particularmente también a procesos sociales. Es decir, que cuando cambiamos la forma en la cual venimos haciendo o gestionando los territorios de una manera parcial o radical en algunos casos, estamos haciendo innovaciones que no son necesariamente tecnológicas, sino que son innovaciones sociales. Primeramente comentarles qué es el SIMPE para tratar pues de ubicarlos un poquito y robo un par de minutos para ello. Nosotros somos un instituto de investigación y docencia de la Universidad Nacional en Costa Rica, que es una universidad pública. El SIMPE fue creado alrededor de 1995, es decir, el próximo año cumplimos 30 años de estar generando investigación y docencia, no solo en el país, sino también a nivel regional, particularmente en Centroamérica y el Caribe, y tenemos una misión muy clara a la internacionalización, y eso nos ha llevado pues a tener socios en diferentes países de la región, particularmente acá en República Dominicana tenemos pues una larga data de colaboración con instituciones también públicas y privadas. Contamos particularmente con un programa que llamamos nosotros de investigación y un programa docente. ¿En qué hacemos investigación? Hacemos investigación en diferentes áreas de la política económica, es decir, a nivel sectorial. Por eso es que tratamos distintos temas. Tratamos temas que tienen que ver con la parte de desarrollo sostenible, de gestión de los recursos naturales. Tratamos temas que tienen que ver con la innovación, con la regulación y las políticas públicas, pero también con el desarrollo local y el comercio internacional. Y tenemos un programa docente a nivel de posgrados. Esto quiere decir que nos especializamos en la formación de profesionales en el área de maestrías y doctorados. Tenemos un doctorado en política económica y 3 programas de maestría, que particularmente uno de ellos, que es la maestría en gerencia en comercio internacional, tuvimos el placer de darlo acá en la República Dominicana, con acompañamiento del INTEC en un programa de doble titulación, y además de esto tenemos pues programas de educación permanente. Entonces esto un poquito pues para ubicarlos en el contexto de lo que es el SIMPE en términos pues del país y de la Universidad Nacional. Este proyecto pues surge como una idea o una iniciativa de poder dar un instrumento a los gobiernos locales para definir lo que podríamos llamar una ciudad que aprovecha las facilidades de las tecnologías de información y comunicación, pero también está a la vanguardia en temas de desarrollo sostenible. Hay todo un equipo pues, de trabajo alrededor de este proyecto. Particularmente ahora, Roxana Acuña, que nos acompaña acá, va a hablar más específicamente de lo que es el índice en términos metodológicos. Yo voy a tratar de aproximar más pues, la presentación en términos de un enfoque de lo que llamamos pues, de política o de política económica. La conceptualización de una ciudad inteligente y sostenible. Uno podría pensar que este es un término relativamente reciente, sin embargo es un concepto, digamos el enfoque de ciudad inteligente, que aparece o inicia en la literatura alrededor de 1997 en términos académicos, es decir, que lo que es o definimos como una ciudad inteligente comienza en la literatura académica a surgir en 1997. Particularmente en el año 2008, este concepto presenta un despliegue en términos pues, del avance tecnológico, es decir, del aprovechamiento y el despegue de las tecnologías de la información y comunicación. Y aproximadamente alrededor del año 2015 ya comenzamos a ver e identificar la creación de índices que tratan de medir, digámoslo en esos términos, el grado de inteligencia de una ciudad o de un territorio. Muchos de esos índices que se denominan índices de Smart Cities
están muy relacionados a ciudades o a grandes ciudades europeas, norteamericanas, y por eso es que en nuestro caso la idea era tratar de generar o crear un índice que pudiera asociarse o tropicalizarse al contexto de países como los nuestros, por ejemplo en el caso de Costa Rica o la región centroamericana o el Caribe. Entonces, es un término que a nivel académico ha presentado pues, un avance importante en los últimos años. Si nos vamos al periodo del 91 al 2005, habían relativamente pocos estudios en esta área, pero hoy día, en los últimos años, se pueden identificar más de 5.000 estudios a nivel académico que incorporan el uso del término de ciudad inteligente. Pero nosotros queríamos ir más allá de ese concepto de ciudad inteligente, así como ustedes lo han hecho en el marco de esta actividad y en el marco pues, de las políticas que están generando para el caso de la República Dominicana, ir más allá de eso y tener un concepto de ciudad sostenible o de territorios sostenible. Uno de los principales retos que nos encontrábamos es que existe una gran cantidad de definiciones de lo que podría ser una ciudad inteligente. Es más, hicimos una revisión y nos encontramos a nivel mundial alrededor de 120 definiciones, todas distintas, de cómo se conceptualiza una ciudad inteligente. Es decir, que dependiendo de la diversidad de los territorios, de las ciudades, de las culturas, de cómo se desarrolla la economía en un territorio, cómo se desarrollan las relaciones sociales, pues los conceptos tienden a ser muy diferentes. Y asimismo encontramos una gran cantidad de documentos técnicos, reglamentos, normas, etc. Entonces, uno de los primeros retos era definir qué era una ciudad inteligente y sostenible. Y en esa búsqueda de conceptos, uno que nos pareció fundamental para poder acoger fue el concepto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que entendemos nosotros por una ciudad que es inteligente y que es sostenible? Es una ciudad que innova, que utiliza las tecnologías de información y comunicación y otros medios para mejorar, y esto es importantísimo, la calidad de vida. Es decir, una ciudad inteligente y sostenible está en función de las personas, pero también de la eficiencia y operación de los servicios urbanos y la competitividad, de manera que se pueda garantizar al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y las generaciones futuras con respecto a aspectos que son de índole económico, social y ambiental. Entonces, este concepto inicialmente nos pareció que es de los muchos el que mejor trataba de adaptarse a lo que nosotros esperábamos desarrollar. Ahora, ¿por qué son importantes y necesarias las ciudades inteligentes y sostenibles? Creo que ya el día de ayer se ha abarcado de una manera pues, muy amplia la justificación o el hecho del por qué. Y en ese sentido, pues tal vez más bien en lugar de hablar en conceptos o en términos globales, ponerles el caso de Costa Rica, que puede ser que tenga muchas semejanzas con el caso de República Dominicana. Nosotros somos un territorio que son alrededor de 52.000 kilómetros cuadrados, somos 5.5 millones de habitantes, pero cuando nos vamos a lo que llamamos nosotros o denominamos el área metropolitana, tenemos que el 55% de la población está en el área metropolitana, es decir, en el caso nuestro, en las provincias que son San José, Cartago, Alajuela y Heredia, que son lo que denominamos nosotros como área metropolitana. En esa porción del territorio, que son apenas 2.044 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente el 4% del territorio, está concentrado además casi el 60-65% de toda la actividad económica. Entonces basta decir por qué las ciudades son importantes o por qué son necesarias en el sentido de volverlas más sostenibles y utilizar las tecnologías para garantizar mejor movilidad, mejor uso eficiente de los recursos, entre otros. Bueno, esto es un poco lo que ya les estaba mencionando. Y a manera de ejemplo, hay diferentes índices que tratan de medir el grado de inteligencia de una ciudad. Está este índice, el IESE, Cities in Motion, que en el 2023, por ejemplo, en el caso de San José de Costa Rica, nos ubica en una posición que es la número 160, pero que hay ciudades como Londres, como Nueva York, París, que están en el top de este tipo de índices. Es un índice pues muchísimo más general, digámoslo así, para poder tratar de incorporar aspectos que se ubican en diferentes ciudades
del mundo. De hecho, incorpora 183 ciudades, tiene alrededor de 114 indicadores, 9 dimensiones e incorpora un análisis de 94 países. Pero ¿cuál es el aspecto que no lo hace atractivo desde nuestro punto de vista? Que al incorporar temas tan generales para poder abarcar una cantidad de ciudades distintas en diferentes países, deja de un lado aspectos muy particulares que marcan el desenvolvimiento de una ciudad o el ordenamiento territorial particular de nuestras ciudades. Algo que también deseábamos incorporar desde el punto de vista de nuestro enfoque era el concepto de economía circular, es decir, el concepto sostenible lo abarcamos desde un enfoque de economía circular, un paradigma que particularmente tiene 3 principios, que es preservar y mejorar el capital natural, optimizar el rendimiento de los recursos naturales mediante la circulación de los productos, componentes y materiales. Es decir, que en lugar de desechar los recursos, podamos tratar de buscar la manera de reinsertarlos nuevamente en el proceso económico, también fomentar la eficiencia mediante un sistema, digamos, de revelación y descarte de externalidades negativas, de tal forma que esas externalidades negativas, por ejemplo, asociadas a la emisión de gases al aire, al suelo, al agua, puedan reducirse, o los efectos externos, por ejemplo, de la movilización, como la congestión, la contaminación del aire, entre otros. Entonces, este enfoque lo que busca es que en una ciudad o en una economía podamos pasar de un enfoque necesariamente, digamos, lineal, como es el que se había pensado hace muchísimos años, en el cual tenemos recursos, los utilizamos, los convertimos y luego los desechamos, más bien a un enfoque circular, es decir, que los desechos de alguna manera sean los mínimos y los recursos puedan mantenerse en el sistema económico de una forma que se puedan reutilizar en diferentes procesos productivos la mayor cantidad del tiempo posible, pero también con una lógica del menor uso de los recursos como tal. Este concepto vincula la ciudad y la economía circular de diferentes formas, pues podemos verlo desde el punto de vista de la infraestructura, es decir, espacios saludables para habitar, construcciones eficientes, materiales durables, reutilizables. En términos de infraestructura, por ejemplo, los espacios para recreación de las personas son fundamentales. En términos de energía, cómo cambiar la matriz energética hacia una matriz que utilice mayoritariamente fuentes renovables de energía de bajo costo, no solo económico, sino también de bajo costo ambiental, que sean accesibles también a aquellos grupos más vulnerables. También la movilidad, poder ofrecer a las personas diferentes sistemas modales de movilidad para eliminar o reducir la dependencia del vehículo privado. También aspectos que tienen que ver con la alimentación, es decir, cómo producir lo que se necesita también en la ciudad o en las cercanías de la ciudad para reducir los costos de transporte y también retornar los nutrientes al suelo de una manera adecuada. Y en términos de tecnologías, por ejemplo, de información y comunicación, cómo también hacer un seguimiento al uso de los recursos, al uso de la información que tienen los gobiernos locales a través, por ejemplo, de los sistemas de información geográfica y del Big Data para la toma de decisiones. Es decir, cómo utilizamos toda esa información o todos esos datos que tenemos en nuestras instituciones para una toma de decisiones de manera eficiente. Entonces, para ir concretamente a lo que es el índice CIS, una de las cosas que tengo que mencionarles es que después de ese proceso de 5 años de trabajo, este indicador se ha vuelto una marca registrada, es decir, hemos patentado de hecho ese logo que ustedes ven ahí es la marca registrada del índice de ciudades inteligentes y sostenibles de la Universidad Nacional, que desde mayo de este año lo hemos podido registrar porque tiene una metodología de análisis rigurosa, que es la que vamos a ver en esta presentación y en el panel siguiente. También una amplia variedad de variables e indicadores, así como una evaluación integral de la sostenibilidad y el bienestar de las personas. Vamos a ver un momento que creo que... Creo que me fui para adelante, nada más un segundo. Ok, ahí. En este caso, la aplicación del índice de ciudades inteligentes y sostenibles lo llevamos a 15 municipios del país, es decir, su aplicación ya práctica para pasar desde el punto de vista teórico y académico lo hemos llevado a 15 territorios o a 15 municipalidades que representan alrededor
de 1.700.000 habitantes, que es un área de alrededor de 1.846 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 931 habitantes por kilómetros cuadrados, y un porcentaje de la población respecto al total del 33% en esos territorios, y respecto al territorio nacional, esta porción de estos 15 territorios que se ubican en el área metropolitana es de alrededor del 3.6%. Es decir, que la aplicación de este índice en la práctica ha incorporado los 15 cantones o gobiernos locales, digámoslo así, más relevantes en términos pues, poblacionales y de territorio del país en este momento. Ahora, ¿cómo hemos construido este índice o este indicador de ciudades inteligentes y sostenibles? Primero, importantísimo, fue un criterio para poder seleccionar las variables, los indicadores y las dimensiones que íbamos a incorporar. Desde esta perspectiva, algo que fue fundamental para nosotros fue la incorporación de los distintos actores. Y cuando hablo de los distintos actores, es que esto no es un índice que sale simplemente de un escritorio en la universidad, sino que se desarrollaron una serie de talleres y grupos focales para poder identificar cuáles eran aquellas variables relevantes, aquellas variables claves para el desarrollo del índice, pero también cómo estructurarlas en diferentes dimensiones. El otro aspecto fundamental es la recopilación de datos. Nosotros nos encontramos con grandes retos y limitaciones al identificar que hay muchísima información, pero hay información que muchas veces es dispersa, es desordenada, no está sistematizada, no todos los gobiernos locales la sistematizan de la misma forma. Entonces también es un reto identificar cuáles variables e indicadores podemos utilizar que de alguna manera todos los gobiernos locales las puedan generar o actualmente las tengan y además les puedan dar mantenimiento hacia futuro. Luego pues el tema del cálculo, que eso lo veremos más adelante, y por supuesto cómo conceptualizarlo. Entonces finalmente este índice logra plasmarse en 8 dimensiones. ¿Y qué es una dimensión? Al final de cuentas una dimensión es como un constructo. ¿Por qué? Porque por ejemplo voy a mencionarles una dimensión de esas, la dimensión económica. La dimensión económica está en función de una serie de variables relevantes para decir o definir cómo un territorio es económicamente sostenible o inteligente, pero es un constructo. Por eso es que ese constructo, esa idea, tenemos que sistematizarlo en diferentes variables o indicadores. Entonces, este índice se compone de 8 dimensiones, es decir, incorpora la dimensión económica, la dimensión de ambiente, la de capital social, que es fundamental o importantísima, y al igual que seguridad ciudadana, el tema de transporte o la movilidad, el tema de educación, el tema de tecnologías de información y tecnologías de información y comunicación, y el tema de la gobernanza local. Entonces, todas estas dimensiones son las que permiten construir ese índice. Y luego, dentro de cada dimensión, como les mencionaba, pues hay una serie de variables que contribuyen a esa medición. No las voy a mencionar todas, pero por ejemplo, en el tema de educación, a nosotros nos interesaba incorporar, por ejemplo, el número de escuelas y colegios por una determinada cantidad de habitantes, o el porcentaje de promoción de cursos de educación técnica y profesional en ese territorio o en ese cantón, la cantidad de estudiantes que se matriculan, los programas que hay de alfabetización digital, la tasa de graduados en áreas como la ingeniería y las tecnologías, o el porcentaje de escuelas y colegios con acceso a internet. Esas variables, la medición de cada una de ellas en términos de variable o indicador, son las que construyen una dimensión y nos dan una puntuación para saber cómo un territorio se encuentra en aspectos relativos a la educación. Ahora, estas variables, como les decía, no son antojadizas, fueron sometidas a discusiones con grupos de expertos, mediante grupos focales, con diferentes actores, así como el gobierno local. Y lo otro es que uno podría pensar o podría desear incorporar muchísimas más variables, pero como les decía, debíamos identificar variables que fueran fácilmente disponibles por los gobiernos locales o por las otras autoridades o instituciones públicas que también de alguna manera los generan. Y bueno, ahí están algunas otras variables por cada una de las otras dimensiones que nosotros trabajamos. Entonces, en términos de resultados, ¿qué es lo interesante de esto? Utilizamos un modelo, digámoslo así, gráfico que se llama un modelo de telaraña o un gráfico radial, que lo que nos permite es ver cómo se encuentra cada una de estas ciudades
en términos del índice como tal. El índice tiene una puntuación de 0 a 100, pero lo que uno debe entender en términos de esa puntuación es que no es una competencia de cada uno de los territorios o cantones por estar en el nivel necesariamente más alto. ¿Por qué? Porque siempre hay posibilidades de mejora en los diferentes aspectos de cada una de las dimensiones. Entonces, funciona en dos sentidos. Uno, porque me puede permitir a mí como gobierno local ver en cuáles son aquellas áreas en las cuales tengo oportunidades de mejora o tengo que trabajar de una mejor manera, pero también me permite ver cuáles cantones o cuáles gobiernos locales están mejor y poder hacer asociaciones o poder buscar procesos de colaboración y aprovechar esas experiencias exitosas en cantones o en municipios que están mejor, por ejemplo, que el mío. Entonces hay un rango de puntuaciones o calificaciones que va desde 29 a 63 puntos percentuales. Y algo pues importante es que la mayoría de esos 15 cantones que nosotros estamos analizando, pues sus calificaciones no superan los 50 puntos. Eso quiere decir que todavía entonces hay mucha oportunidad de mejora en cada uno de los conceptos que nosotros estamos trabajando. De hecho, el cantón que mejor sale puntuado es este cantón que se llama Belén, es donde, digamos, este piquito se extiende más hacia afuera, que tiene una calificación de 63 puntos porcentuales. Esto quiere decir que en términos generales, en la mayor cantidad de dimensiones, este es el que se posiciona de una mejor manera, entendido en este concepto de una ciudad inteligente y una ciudad sostenible. Ahora, también podemos verlo por dimensiones. Eso es otra de las características que nos permite este índice. Por ejemplo, en este caso, cada una de las dimensiones, cómo se visualiza para un territorio determinado. En este caso, entonces, lo que podemos ver es que es un territorio que tiene un alto desempeño, por ejemplo, en las dimensiones de educación o capital social, gobernanza y ambiente, porque alcanza los niveles más altos y tiene retos, ¿verdad? Aquí lo que hablamos son de retos o oportunidades de mejora en áreas como el transporte, la economía o las tecnologías de información y comunicación. Entonces, si para mí como municipio o como tomador de decisión me presentan este tipo de información, pues tengo instrumentos o tengo herramientas para saber a qué proyectos probablemente debo priorizar si quiero o deseo de alguna manera pues mejorar las condiciones en términos, en este caso, del factor económico, del tema del transporte, movilidad o del tema de tecnologías. Esto es un ranking ya puntuado a cada uno de los 15 territorios. Entonces pues ahí podemos ver el primer caso, que es el cantón de Belén, que les mencionaba, que es el que alcanza la mayor calificación en términos de puntos porcentuales, pero digamos que la mayoría se encuentran en situaciones muy similares, pues no sobrepasan los 50 puntos porcentuales, a excepción de este primer municipio o cantón que es Belén. Ahora, ¿qué es lo otro interesante a partir de este índice? Porque no es solo generar un instrumento para medir el grado de desarrollo sostenible de un territorio, sino también a partir de esto, ¿qué acciones concretas podemos tomar? Entonces, el proyecto nuestro también se ha encargado de generar un plan de acción para cada uno de estos territorios. Y muy rápidamente, este plan de acción parte de los resultados que acabamos de mostrar y de un análisis, digamos, de dimensión por cada uno de los territorios. Es decir, a partir de esos indicadores, lo que hacemos es un análisis muchísimo más detallado de la situación o el estado de situación de cada cantón en cada una de esas dimensiones, para a partir de ello poder generar políticas, ¿verdad? Las políticas al fin de cuentas terminan siendo una especie de enunciado de directriz, pero para poder transformarlas y para que sean orientadoras de acciones estratégicas, planes, proyectos o las líneas de acción que nosotros llamamos a ejecutar, de tal forma que finalmente se puedan plasmar en proyectos particulares para poder priorizar la planificación en términos pues temporales. Cada uno de esos 15 territorios entonces tiene un plan de acción personalizado sobre cómo avanzar en aquellas áreas en las cuales tiene retos o oportunidades de mejora. Pero algo que también les mencionaba, es importantísimo el poder identificar procesos de cooperación, de colaboración entre otros municipios que han sabido superar algunos de esos retos. Entonces,
De manera general, por ejemplo, en el caso de la dimensión de transporte, tal vez ahí está un poquito pequeño, pero nada más en términos ilustrativos, hay una política para un territorio particular. La política tiene acciones estratégicas y esas acciones estratégicas están identificadas en recomendaciones de proyectos muy particulares para cada uno de los municipios como tal. Por ejemplo, como este caso tiene que ver con el tema de transporte, un proyecto muy particular que nosotros recomendamos para el caso de este territorio es ampliar el establecimiento de puntos de recarga para vehículos eléctricos en lugares estratégicos del cantón. Costa Rica desde ya hace algunos años ha venido apostando por un tema que es la carbono neutralidad, al igual que ustedes también lo mencionaron en el día de ayer, y para ello la transición de los vehículos hidrocarburados a vehículos eléctricos es fundamental. Entonces, si un cantón también quiere incentivar esto, pues necesita generar infraestructura para ello. Entonces hay una serie de recomendaciones en materia de transporte que podemos hacer con proyectos particulares e incluso identificar socios estratégicos. Entonces, cada cantón tiene un documento que en este sentido pues tiene los aspectos metodológicos de construcción del índice, sus resultados y análisis por dimensión, el plan de acción y luego una ficha técnica para ese plan de acción. ¿Y qué es esa ficha técnica? Un conjunto de recomendaciones de socios, de partners, de empresas incluso que pueden colaborar en el desarrollo de este tipo de proyectos. Hay una gran cantidad de proyectos en estos 15 territorios. Tenemos en promedio 17 proyectos por cada uno de ellos y en total suman 262 proyectos que recomendamos para corto, mediano y largo plazo en estos territorios. Voy a pasar tal vez por tiempo un poco estas filminas, pero hay aspectos, por ejemplo, que incluso no requieren gran cantidad de recursos. Si nos vamos al aspecto económico, ¿cuál es una de las principales limitaciones para desarrollar la actividad económica en algunos de nuestros territorios? Nos hemos encontrado que eso tiene que ver, uno fundamental, con temas de tramitología. Entonces, recomendaciones muy sencillas, ¿cuáles son? Pues la simplificación, por ejemplo, de trámites, de procesos administrativos para la creación y operación de las pequeñas y medianas empresas, de tal forma que se pueda estimular el desarrollo de este tipo de actividades. O también aplicaciones para migrar trámites que solamente se realizan de forma física hacia trámites digitales. Entonces vean que a veces son recomendaciones sumamente sencillas que nos parecen muy obvias, pero hay que ponerlas o plasmarlas en una política que tenga, como les decía, planes de acción y proyectos específicos para que además puedan responder de una manera puntual, de una manera técnica y de una manera eficiente. Al igual de ello encontramos en las áreas de TICS y en las otras dimensiones que hemos trabajado. Tal vez para cerrar, pues dejarles el enlace al proyecto, a la página del proyecto CIS, donde hay muchísima información que hemos venido desarrollando durante estos 5 años. También tenemos un panel en el cual, por ejemplo, se puede visualizar el estado de situación de cada una de las ciudades por dimensión. Eso lo vamos a ver ahora, creo, en la presentación que tenemos en términos metodológicos, para que también tengan una idea de cómo la información, si se presenta de una manera adecuada, puede ser sumamente útil para la toma de decisiones de los alcaldes, de las alcaldesas y de los otros personales que están a cargo del desarrollo de la política pública. Finalmente, también uno de los productos que hemos tenido en este proyecto es, dado que el CIMPE se especializa también en la parte de formación, es el desarrollo de un curso particular en ciudades inteligentes y sostenibles. Ya este es el 4º año en el cual estamos impartiendo este curso en conceptos prácticos, en conceptos aplicados a lo que son las ciudades inteligentes y sostenibles, producto de toda la experiencia que hemos venido desarrollando en este tema, y es un curso que también lo hemos abierto no solo al país, no solo a nuestros, digámoslo así, municipios, sino también a Centroamérica y el Caribe. Pero igual pues estamos abiertos a apoyar y a colaborar en muchos otros procesos. Así que muchas gracias.
Perfecto. A recomendación del señor viceministro, nos orienta que podemos tomar 2 o 3 iniciativas de ustedes. Haremos una batería de 3 preguntas o inquietudes para que nuestro invitado internacional pueda entonces responderla, a modo de que podamos tener esta retroalimentación. Ya tenemos una mano levantada. ¿Alguien más se anima para alguna inquietud que tenga? Vamos a tomar 3. Tenemos 2. A ver si le damos un... Sí, usted es el primero. Segundo, ¿alguien más? ¿O con esas 2 lo hacemos? Vamos entonces a pasar el micrófono al participante para que díganos su nombre, de qué institución viene y su pregunta, por favor. Vamos a habilitar el micrófono, un momentito. Vamos a ver para que se escuche fuerte y claro. De Santiago de los Caballeros. Vamos a recibir mañana a los Carlos y a su asesora también allá para tener una plática por iniciativa del viceministro Domingo Matías. Y la pregunta es, Carlos, me gustó mucho la organización de dimensiones, variables y la manera de medida, y lo hiciste estandarizado para un conjunto de ciudades de Centroamérica y América Latina, lo cual es un paso importante. ¿Cómo ha sido la práctica de la aplicación de las dimensiones y las variables en otras ciudades, además de, qué sé yo, San Carlos, San Juan, Costa Rica, en otras ciudades que lo has aplicado? ¿Cómo te ha ido con eso? Vamos a ver, tal vez nada más para precisar, por ahora el índice lo hemos hecho solo para los municipios en el caso de Costa Rica. Ahora, lo que sí es importante es que iniciamos haciendo un ejercicio piloto que eran alrededor de 5 o 6 ciudades, y a partir de ese ejercicio piloto el resto de municipios se comenzó a interesar. Entonces pasamos de una experiencia piloto de 5 o 6 municipios a 15 municipalidades. Hoy día nos están pidiendo alrededor, en nuestro país son 85 cantones o municipios. Entonces hoy día 50 municipios nos están pidiendo la actualización del índice para cada uno de ellos. Es decir, que 35 cantones más quieren involucrarse en este proceso porque quieren saber cómo está su ciudad en estos temas, ¿verdad? Y además cómo están con respecto a las otras. Ahora, en términos de la aplicación, es el proceso que estamos empezando con esta iniciativa de políticas, planes y proyectos. Precisamente hace menos de un mes le entregamos a cada una de las municipalidades este documento para aplicación. Entonces, a partir de este año es que en los siguientes cálculos o estimaciones del índice podemos ir viendo cómo la aplicación de cada una de esas recomendaciones se desarrolla a través del tiempo y darle seguimiento, porque el hecho de contar con un instrumento de este tipo no es solo para una foto en un momento determinado, sino que nos permita visualizarlo a través del tiempo. Entonces el objetivo nuestro es poder darle sostenibilidad a través incluso del esfuerzo conjunto de otras organizaciones también en la parte municipal, de manera que podamos ir, digamos, estimándolo o actualizándolo a través del tiempo. Pedro Hernández, director de planificación de la Liga Municipal Dominicana. 2 cosas. La primera, pedirle el permiso, la licencia al Ministerio de Economía y al viceministro, si usted tiene tiempo mañana, para hacer una jornada de 1 hora con nosotros en la Liga para mostrarle un índice que se construyó aquí en la Federación Dominicana de Municipios y que tiene algunas de las variables que usted muestra ahí, pero tiene otras que están relacionadas, como usted ha dicho, con la posibilidad de tener las informaciones. Eso es lo primero. Pero me gustaría, si hay la posibilidad, viceministro, de que hiciéramos ese conversatorio mañana, porque he preguntado y me dijeron que usted se va el viernes, en la medida que pueda.
Y estoy proyectando más allá la posibilidad de que entre la liga, nosotros y el instituto se establezca alguna relación de asesoría de parte de ustedes hacia nosotros. Eso lo estoy haciendo como técnico, yo no decido, porque lo que deciden son los políticos siempre, pero trataríamos de convencer a nuestros jefes de la importancia que tiene que ustedes pudieran tener con nosotros una relación de asesoría. Eso en cuanto. Ahora la pregunta es la siguiente. No recuerdo bien en cuál de las transparencias vi la siguiente formulación. Es como producir lo necesario. No recuerdo bien después. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Cómo en una economía no planificada, como la de Costa Rica, de libre comercio, etcétera, se puede lograr eso. Okay, muchas gracias por el comentario, por la pregunta. Respecto a lo primero, si nos queda tiempo, pero no estoy seguro porque entiendo que vamos fuera de Santo Domingo, con todo gusto podríamos participar en una reunión. Pero si no se puede, podríamos programar una reunión virtual con todo gusto. Ahora les puedo pasar los contactos. Con respecto... Pues me parece interesante la propuesta de una entidad del carácter de la Liga Municipal Dominicana. Podría ser, pero tarde, porque vamos a Santiago a un encuentro con alcaldes, sociedad civil, a discutir este tema. Nosotros, no, bueno, no, está bien, entonces a Pedro yo no tengo que mandar el GPS para llegar a mi casa, porque va mucho a mi casa. Entonces, la otra parte ya tendría Carlos que responderla. Ellos vienen a eso también, el tema de asistencia técnica, pero ya eso es. El asunto es que se estamos en disposición. Y esto lo vamos a reproducir que a nivel regional también estas discusiones. Lo vamos a llevar a las regiones. Se lo informo a toda la gente de las regiones que vamos a las regiones a discutir el tema de ciudades sostenibles próximamente. Muchas gracias a don Domingo. Para entonces contestar un poquito o comentar la pregunta última de cómo producir lo que se necesita, pues sí, efectivamente nuestras economías son economías pues globalizadas y abiertas al comercio de bienes y servicios, pero creo que hay aspectos muy importantes en el comercio de esos bienes y servicios que nosotros debemos retomar. Y un tema tiene que ver con la producción de alimentos, con la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque hemos ido cediéndole terreno a la parte industrial, a la parte residencial, sacrificando la parte agrícola, ¿verdad? Y hoy día encontramos incluso que hay productos que anteriormente se producían en nuestros países que ahora tienen que recorrer grandes cantidades de kilómetros para llegar y estar disponibles para nosotros. Entonces, en producir lo que se necesita, por eso es que muchos de estas recomendaciones también incorporan alianzas no solo entre municipios, sino con otras instituciones públicas del Estado que son rectoras en diferentes áreas, por ejemplo en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, es como también a lo interno de cada territorio, no solo aprovechar las posibilidades que nos da la industria, por ejemplo, la manufactura o otras actividades ligadas al servicio, sino también continuar aprovechando la disponibilidad de territorio para producir lo que nosotros necesitamos. Han habido casos muy exitosos en otros países en los cuales en ciudades se ha comenzado a destinar espacio urbano para el cultivo y para el cultivo incluso comunitario. Entonces es una idea que viene de la economía circular, de cómo pasar de esa economía lineal a una economía en este sentido circular. Ahora, esto también depende mucho de los procesos pues, de educación, de cultura, de capacitación que se puedan desarrollar también desde la parte del sector educativo. Muchísimas gracias. Bien merecido este aplauso, ¿verdad? Pura vida, gracias. Desde Costa Rica, esta presentación muy especial de Marco Otoya Chavarría,
gracias a todo el equipo de asesoría desde Costa Rica que están con nosotros acá. Será muy fructífero. Bueno, vamos a pedir que el señor Otoya pase para hacer esta fotografía de rigor junto al viceministro Domingo Matías. Mientras hacemos esta foto, queremos decirle que vamos a hacer un break ahora, vamos a hacer una pausa para el coffee break. Tenemos ya algo dispuesto para todos ustedes justo al final del salón y reiterarles que el área de los aseos está justo saliendo de esta puerta. Pueden también utilizar esas áreas de esparcimiento. Escucharemos algo de música de ambiente y regresaremos justo en breve con el primer panel del día de hoy. Bienvenidos y buen provecho.